Buenas tardes. Antes de iniciar el evento, pido su atención, por favor, a las siguientes recomendaciones en materia de protección civil. Identifique las salidas de emergencia y zonas de menor riesgo al interior de este recinto. En caso de evacuación, atienda las instrucciones que emiten los brigadistas, personal de seguridad y de protección civil. Conserve la calma. Recuerde que en ningún momento debe correr, empujar o gritar. Si tiene malestar o necesita ayuda, diríjase con los organizadores, personal de seguridad o de protección civil para recibir atención u orientación. En caso de activación de alerta sísmica, solo se realizarán las acciones de evacuación cuando provengan del sistema de la Cámara. Te sugerimos desactivar o silenciar las aplicaciones relacionadas, en este caso, en tu equipo móvil. Buenas tardes, bienvenidos. Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de noviembre 2025. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano. Museo Legislativo, Sentimientos de la Nación, tienen el honor de presentar este evento con rumbo al 90 aniversario de la fundación de la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano. Es un honor darle la bienvenida al Museo Legislativo Sentimientos de la Nación. Asimismo, saludamos afectuosamente a quienes nos acompañan a distancia a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook Live, Museo Legislativo, Universidad Obrera de México. Nos encontramos reunidos hoy jueves 20 de noviembre para llevar a cabo el conversatorio titulado Vicente Lombardo Toledano y la dialéctica del cambio social. Este evento es organizado por la Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano a través de su Coordinación de Vinculación Sindical y Laboral. La realización de este conversatorio responde a una doble conmemoración histórica, fundamentalmente para comprender el México moderno. Nos reunimos en el marco de los 57 años del fallecimiento del maestro Vicente Lombardo Toledano, ocurrido el 16 de noviembre de 1968, y a 32 años del proyecto de decreto para la inscripción de su nombre en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Vicente Lombardo Toledano fue una figura crucial en nuestra historia, líder del movimiento obrero, fundador y primer secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y un incansable promotor de la educación obrera. Su influencia abarcó desde el indigenismo hasta la consolidación de ideas políticas transformadoras. Para profundizar en estos temas, contamos con un panel de expertos de primer nivel. Y para iniciar este conversatorio, démosle un fuerte aplauso al compañero Saúl Martínez, el licenciado Saúl Martínez, que nos va a hablar sobre la inscripción del nombre de Vicente Lombardo Toledano en los muros de honor. Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Legislativo Sentimientos de la Nación. Muchas gracias al maestro Alberto Romero por la invitación. Felicidades también a la Universidad Obrera de México por el 90 aniversario que van a estar cumpliendo. Y bueno, me invitaron por la cuestión de el muro de honor en el Congreso de México, en el Salón de la Cámara de Diputados, en el Salón de Sesiones. Ustedes saben que el muro de honor de la Cámara de Diputados existe, o si no lo sabían, ahorita se los voy a decir, existen desde 1824. Y de ahí hasta la fecha se han estado ingrese nombres de personalidades históricas, de instituciones o grupos cuya vida se ha evaluado ha sido benéfica para la conformación del Estado mexicano en diversos aspectos, desde los sociales, los políticos, los económicos o también los culturales. Es importante mencionar también que el ingreso de los nombres es una cuestión que se dictamina por una comisión que comúnmente es la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, las que dictaminan este tipo de iniciativas, donde se evalúa si es procedente o no el ingreso del nombre en letras de oro de tal o cual personaje a lo que es el Salón de Sesiones.
Bueno, es importante entender también que el ingreso de los nombres, por lo menos en la actualidad, obedece también a contextos políticos muy definidos y en muchos casos obedece también a la reivindicación de ciertos sectores que estuvieron vinculados a los procesos políticos, a los procesos sociales, a los procesos democráticos que ha vivido el país. Creo que, si no estoy equivocado, el ejemplo más notable en este sentido es el de la inscripción al movimiento estudiantil de 1968, que llega en lo que va a ser la 64 legislatura, cuando entra lo que es el gobierno o la administración de la 4T, que también replica una mayoría en lo que es la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Entonces, resulta que el nombre de maestro Vicente Lombardo Toledano ingresa el 16 de noviembre de 1993. Y es muy sustancial el momento en el que va a ingresar él, porque son unos meses antes de la renovación de poderes en nuestro país, que pues ustedes sabrán lo que ocurrió en el año de 1994, ¿no? En aquella tarde en Lomas Taurinas, pero no solamente eso, sino que también en el 1 de enero de ese año aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero también entra en contexto lo que va a ser algo muy importante, que va a ser el primer tratado de libre comercio que México va a tener con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, es importante mencionar las reflexiones que giran en torno al ingreso del nombre del maestro Vicente Lombardo Toledano en el muro de honor del Congreso, dado el contexto que se está presentando en este momento, por las dinámicas que la clase trabajadora va a enfrentar nuevamente en los albores de lo que viene o va a ser el siglo XXI y que nosotros estamos viendo ya ahorita, que sería también importante reflexionar qué tan vigentes son los postulados, y de eso supongo que se encargarán los maestros, el maestro Romero y el director de la Universidad Obrera, que ahorita se me acaba de olvidar su nombre, Pablo Lezama. Muchas gracias. Entonces, podemos platicar más de eso sobre ese asunto en un ratito más. Bueno, Vicente Lombardo Toledano es un personaje enigmático en lo que es el sindicalismo de nuestro país. No sé si sea exagerado decir que es el padre del sindicalismo mexicano, pero su labor es muy importante, sobre todo en el contexto histórico en el que se viene desarrollando. Recordaremos que a partir de 1924, un poco antes, el grupo vencedor de la revolución, que va a ser el grupo sonorense, que va a estar integrado sobre todo por las figuras de Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón, tienen prácticamente un desastre institucional en lo que es el Estado mexicano a raíz del proceso revolucionario. Entonces, la situación es cómo poder organizar a los diferentes sectores que están representados y que ya tienen eco en algo importantísimo en el país, que va a ser el apartado de derechos sociales que aparecen en el texto constitucional de 1917, específicamente en los artículos 3, 27 y 123, que si nosotros le echamos una miradita a la historia de nuestro país, podemos darnos cuenta que el hecho de que la reglamentación de ciertos artículos tarden todavía más de una década después de lo que fue la aprobación del texto constitucional el 5 de febrero de 1917, obedece a las circunstancias caóticas que todavía va a vivir el Estado mexicano en este momento. Entonces, el maestro Vicente Lombardo Toledano viene inserto en esta dinámica que va a tener un eco impresionante, sobre todo en el México que va a vivir el milagro económico a partir de los 40, 50 y 60 del siglo pasado. Es importante mencionar que el maestro fue miembro de lo que es el Congreso. En un primer momento participó en las legislaturas número 21 y número 22 de lo que fue la Cámara de Diputados. Fue diputado por el tercer distrito de Puebla, que fue su estado natal, entre 1924 y 1928. En esta dinámica que él ya viene trabajando desde mucho tiempo atrás,
Es uno de los primeros legisladores en nuestro país, el maestro Lombardo Toledano, que se va a preocupar por la reglamentación del 123 constitucional. Es de los primeros diputados que quieren intervenir en lo que es la creación de un marco legal que vaya amparando a lo que va a ser las clases obreras en nuestro país. Entonces, propuso, entre otras cosas, que se defendiera la unidad de la clase obrera y la necesidad de fortalecer a las organizaciones sindicales, dándoles el derecho de contratar. Y en esta cuestión van a venir 6 puntos importantísimos que él va a estar defendiendo durante su labor legislativa. El número 1, los trabajadores del servicio del Estado deben tener los mismos derechos que los trabajadores de las empresas privadas. Es una de las primeras cosas que va a defender el maestro Lombardo Toledano. Luego, importante también para él que el Estado sea colocado en la misma situación que los patrones privados. Es otra de las cuestiones que va a estar defendiendo el maestro. De igual manera, él considera que los trabajadores manuales y los intelectuales deben de tener las mismas prerrogativas. Otro punto más, él defiende la personalidad jurídica de los sindicatos. Esta existe, aunque el poder público no los reconozca, sean reconocidos o no, hay personalidad jurídica de los sindicatos. Y otro más, el Estado no debe fiscalizar la vida interna de los sindicatos. Y un último, intrínsecamente el artículo 123 constitucional reconoce lo que son la lucha de clases y el derecho a la coacción de los mismos sindicatos. Entonces, él va a ser de los primeros legisladores que se van a preocupar por esta parte, pero al mismo tiempo, maestro, una de las críticas que recibe su figura es que esta no aparece si no es por intervención directa de Lázaro Cárdenas del Río, del general Lázaro Cárdenas del Río. Para algunos de los críticos, sin la intervención de Lázaro Cárdenas no hubiera sido posible el ascenso en las actividades del maestro Lombardo Toledano, lo que puede ser muy cuestionable y que creo que podremos hablar más adelante con el maestro Romero, ¿okay? Entonces, pero sin embargo, él está inserto en esta cuestión de lo que son la creación de un organismo importantísimo para nuestro país que aglutina a varios sindicatos dentro de su seno, que va a ser la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM. Él va a ser su primer director, su primer líder sindical. Y entendemos que la intención del maestro Lombardo Toledano era tratar de empoderar la actividad política de los sindicatos a través de algo que siempre persiguió durante toda su vida, que va a ser la creación o la inyección de la conciencia de clase entre los obreros del país. Entonces, él como fundador va a intervenir, la Confederación nace en 1936 y su labor va a ser muy importante porque 2 años después pues viene lo que nosotros celebramos el 18 de marzo de 1938, que va a ser la expropiación petrolera. Recordamos que la expropiación petrolera se da a raíz de problemas que aparecen entre los patrones privados y problemas que aparecen con las organizaciones sindicales que se aglutinan en una sola. Y entonces el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río decide en ese momento, apoyado no solamente por la base social del país, sino también por los mismos sindicatos, expropiar lo que es el recurso energético. Y en esa labor fue importante la participación del maestro Lombardo Toledano. ¿Okay? Entonces, asimismo, dentro de la actividad legislativa, política que desarrolla el maestro, pues era una persona muy especial. No solamente trabajaba en cuestiones legislativas, sino también en cuestiones sindicales, pero también se metía a cuestiones políticas importantes. Entendemos también que él veía la lucha política como el medio
por el cual podría incidir en la realidad y en la vida de los trabajadores del país. Entonces, su actividad lo lleva a crear un partido político conocido como el Partido Popular, que después va a ser el Partido Popular Socialista años después. Pero importante también mencionar que este Partido Popular, ustedes saben que en la conformación del cuerpo legislativo de la Cámara Baja, lo que es la Cámara de Diputados, se empezó a trabajar con el mecanismo de la representación proporcional a partir de 1977 con la reforma política que viene durante el año del gobierno de José López Portillo. Entonces, para algunos estudiosos, ya hay mención de la cuestión de la representación proporcional como figura de representación política, y es propuesta muchos años antes, alrededor de 24 años antes, con el Partido Popular que dirige el maestro Lombardo Toledano. Entonces, en esta cuestión, cuando se presenta la iniciativa en el año de... lo tengo... 1951, se presenta la iniciativa para que la izquierda en ese momento propone lo que es este nuevo modelo de representación para que haya una inclusión de lo que van a ser todas las visiones que por el mecanismo que teníamos en ese momento pues no tenían cabida en la vida política del país y por ende pues tampoco en lo que es la creación de las leyes en México, tanto lo que es la creación, la reforma, la derogación de todo el andamiaje jurídico del país. El Partido Popular propone que aparezca y es uno de los primeros críticos que mencionan que sin el voto femenino se está sesgando lo que es la participación absoluta de la ciudadanía y la voluntad popular que se expresa en el Congreso de la Unión, que es algo también importantísimo en lo que interviene, bueno, en este caso de manera indirecta, lo que es el maestro Lombardo Toledano. Bueno, una de las cuestiones importantes que aparecen en lo que es la iniciativa y el dictamen. La iniciativa la presentó para que el nombre del maestro Lombardo Toledano apareciera en letras de oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. La presenta el diputado Cuauhtémoc Amezcua, que, si no estoy equivocado, era al mismo tiempo el coordinador del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista en ese momento. Entonces, entre las consideraciones que tiene la iniciativa y el dictamen está también la labor educativa del maestro Vicente Lombardo Toledano, que fungió como director en diferentes escuelas preparatorias y universidades, pero también fundó algunos institutos como lo que va a ser la Universidad Obrera. Para él, la educación era el medio en el que los sindicatos y la clase obrera podían obtener esta conciencia de clase, pero no solamente conciencia de clase, sino también guiarlos e instruirlos en la participación política, que es una de las cuestiones muy importantes a las que dedicó toda su vida. Entonces, se presentó el dictamen, hubo una mayoría relativa a la que aprobó el dictamen. Salió el decreto y su nombre entró el 16 de noviembre de 1996. En esta sesión solemne fue cuando se develó el nombre, y para el diputado Cuauhtémoc Amezcua, el hecho de que aparezca el nombre de un líder sindical, que por cierto es el único que aparece en lo que es el muro de honor del Congreso, implica una reivindicación sustancial de la lucha obrera en el país a lo largo de la historia, pues que sigue vigente hasta el día de hoy en México. Muchas gracias por su atención. Muy bien, para continuar con esta presentación, demos un aplauso al maestro Alberto Romero. Adelante, maestro. Buenas tardes, agradeciendo enormemente
en un día tan caótico como el día de hoy, que casi todo el sistema de transporte de la ciudad está colapsado y que además las principales vías de comunicación pues también. Agradecemos mucho que estén aquí presentes en este evento. Agradezco también enormemente la disposición que tiene el Museo Legislativo, a cargo en este momento del licenciado Francisco Javier Yebra, de su equipo de trabajo, entre ellos el compañero Ballesteros, el compañero Omar y Celsi, Saúl, Celsi y todo el equipo que realmente cada vez que les tenemos una propuesta o un proyecto para presentar en el museo siempre están muy abiertos. Agradezco también enormemente a la Cámara de Diputados porque, sí, así como lo acaba de relatar el compañero, hace algunas décadas se le hizo el reconocimiento a una persona que luchó toda su vida para que ustedes, para que nosotros, para que los trabajadores de México, de América Latina, tengan reivindicaciones y tengan un espacio donde se puedan desarrollar libremente. Yo creo, y les voy a contar algo que me avergüenza un poco, antes de que yo ingresara a la Universidad Obrera de México, no conocía nada sobre Vicente Lombardo Toledano. Y después me puse a estudiar un poco y me di cuenta que había sido extirpado de la historia de México. Y entonces la primera pregunta que me hice fue: ¿por qué es extirpado de la historia de México cuando es tan importante para México? A lo largo de mi exposición voy a hablar de algo que luchó toda su vida en construir, que fue la conciliación entre la teoría y la praxis política. Algo que creo que se ha olvidado en los líderes sindicales, representantes y dirigentes, y que también se ha olvidado entre los trabajadores. Este quehacer, esta praxis, esta conjunción entre la teoría y la práctica, me llevó a una primera respuesta del por qué estaba extirpado de la historia. Y es muy sencillo, porque es muy nocivo para la clase dominante, o como lo dice Gramsci, para la hegemonía y para la construcción del discurso hegemónico. En un país donde vivimos desde hace más de 25 años inmersos en un modelo económico neoliberal individualizante, un personaje como Lombardo Toledano, que toda su vida luchó por construir la colectividad y la sociedad de trabajadores con conciencia para mejorar sus condiciones de vida, es peligroso. Platicando hace rato con el licenciado me decía: oye, hubo un tiempo en que se dijo de Lombardo que era espía, y también en otro tiempo se dijo que era comunista. Y recordemos que la historia nos dice que durante la Guerra Fría, que estuvo en el mundo aproximadamente 35 años, pues se buscaban tanto chivos expiatorios o personas a las cuales crucificar. Ese es un porqué también se extirpa de la historia a Lombardo. Y hace algunos años, ya yo trabajando en la Universidad Obrera, en alguna junta yo exponía que era necesario recuperar el trabajo, la acción y la consecuencia de la acción de Vicente Lombardo Toledano en nuestro tiempo. Y desde entonces hemos venido haciendo diferentes actividades, nombrando y además haciendo memoria histórica de por qué se hace y por qué tenemos ciertas situaciones en México. Es triste, si ustedes revisan los libros de historia de la primaria, de la secundaria, del bachillerato, se hacen muy pocas menciones o casi ninguna mención de Lombardo. Si nosotros nos vamos a las licenciaturas específicas de las ciencias sociales y de las humanidades, también se hace muy poca mención en sociología del laboral o sociología del trabajo, o en las maestrías de relaciones laborales, o en filosofía política. El nombre de Lombardo se nombra poco. Y entonces me sigo preguntando ¿por qué? Después me encontré con una frase de Voltaire que le dio un poco de luz a mi entender y a mi análisis que hago de Lombardo. Voltaire nos dice: cada hombre es una criatura del tiempo en el que vive. Y esta frase es determinante, porque Lombardo Toledano desarrolla su actividad posterior a la Revolución Mexicana.
Ojo, no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque México de esos años estaba en crisis, estaba en un colapso, se estaban construyendo las instituciones, todavía no había una propuesta democrática. En 1917 se construye la Constitución, se construye el artículo 123, pero ¿saben quién le dio vida al artículo 123? Lombardo Toledano, desde los curules de la Cámara de Diputados y desde su praxis en la educación y capacitación y asesoría en los sindicatos. Él no era lo que yo le he denominado contemporáneamente, no era un obrerista de escritorio. De esas personas que todo el tiempo están estudiando, analizando desde la comodidad de un escritorio en una oficina. Él era un activista social. Él era una persona que sabía que la teoría sin praxis no sirve para nada. Entonces iba a los sindicatos y no le bastaba esto. Si no existían los sindicatos, él los organizaba de la mano de los trabajadores. Si no había confederaciones para ejercer el poder a una mayor escala, él las creaba. Y no le bastaron los límites del territorio nacional. Se salió a Latinoamérica y su influencia llega hasta Europa. Hace 2 años me contactó un investigador español, ahorita no recuerdo su nombre, pero me decía que estaba haciendo todas las gestiones posibles por recuperar la importancia y trascendencia de Lombardo Toledano en el alojamiento de exiliados españoles y el regreso de estos exiliados en el campo de la acción política en España. Imagínense que los españoles conocen más de Lombardo que nosotros los mexicanos. Es algo triste. Y después, cuando yo empiezo a interactuar con los sindicatos hace ya 3 lustros, me encuentro con que todos idolatran, admiran o quieren a Lombardo. Pero cuando les pregunto el por qué, solamente me pueden resolver o responder que porque gracias a él tenemos sindicatos en México. Es triste que lo reduzcamos solamente a su acción sindical, cuando él es un jurista, defensor y activador del artículo 123 de la seguridad social y de la democracia y libertad sindical. También es un filósofo que escribió más de 100 obras y textos basados en la teoría marxista, con sus herramientas del materialismo histórico y la dialéctica, aterrizados en la realidad. Me acuerdo perfectamente de una anécdota que cuenta cuando fundan o cuando se da la sesión inaugural en la Universidad Obrera de México, un 8 de febrero de 1936, cierra su discurso diciendo: «He aquí la Universidad Obrera de México, donde las puertas están abiertas para los trabajadores, donde van a encontrar el análisis, la teoría y la práctica para la defensa de sus derechos. Ay de ustedes, clase trabajadora, si no toma estas herramientas, si ustedes no hacen suyo este conocimiento, porque entonces serían unos mentirosos». Palabras determinantes de un hombre de acción, un hombre de determinación, y que además entendía perfectamente la dialéctica y que además se las explicaba a los trabajadores. También no hay que limitar su actuar solamente al ámbito jurídico y al ámbito filosófico. Ya nos dijo el compañero toda su implicación en el ámbito político. Ahorita les voy a hablar más, porque además titulé mi participación del día de hoy La relación política de Vicente Lombardo Toledano con la construcción de un modelo de justicia social. Él entendía perfectamente que una herramienta para la transformación es la política, por eso intervino en ella. Y al entender que la política es una herramienta, su siguiente acción fue: ¿y esta acción política en qué la voy a transformar? Y el eje principal es la construcción de la justicia social. ¿Para quién? Para el 98% de la población en México y en el mundo, los trabajadores. Si ustedes se dan una vuelta por el edificio de San Ildefonso número 72,
hoy la sede de la Universidad Obrera de México en el Centro Histórico, se van a dar cuenta que está un busto al final del patio. Y en ese busto se ve perfectamente el gesto que tenía el doctor Lombardo casi todo el tiempo. Un gesto de serenidad, un gesto de tranquilidad, un gesto amable, pero también reflexivo. Y ahí nos demuestra perfectamente cómo llevó su vida, siempre congruente con lo que pensaba y lo que hacía, siempre dispuesto a charlar con los trabajadores, le encantaba. Ahorita estoy viendo que están aquí algunos compañeros de Tijuana, los cuales pertenecen a un movimiento lombardista. Felicidades por eso. Me he encontrado a lo largo del país, en Veracruz, por ejemplo, está Cuitláhuac, bienvenido, otro lombardista. En Veracruz, por ejemplo, me he encontrado con la Unión de Trabajadores Lombardistas. En Guerrero me he encontrado con 3 diferentes institutos de análisis histórico de Vicente Lombardo. Y así por todo el país. Lo triste de esto es que no se encuentran, no se confluyen, no se entrelazan. Martín Ortega en Morelos también dice que es parte de la Liga Lombardista. Qué bonito fuera que nosotros celebremos su vida y su acción de Lombardo, pues uniéndonos, colaborando y llevando a cabo su sueño, que la clase trabajadora en México fuera libre y estuviera emancipada. Pero bueno, después de esta introducción que ya se alargó, fíjense, yo les voy a hablar acerca de lo que para mí son 5 puntos nodales de la praxis política de Vicente Lombardo Toledano, y cada uno de estos puntos los voy a acompañar, ya sea con una frase o con un fragmento de algún discurso, para que veamos que no nada más filosofaba, sino que también actuaba. El primero de ellos es esta frase que dice: el pueblo es el único héroe de la historia y los individuos valen en la proporción en que sepan interpretar y servir fielmente los intereses y los anhelos del pueblo. Ojo, fíjense, el pueblo es el único héroe. Ahí le está diciendo a todo ciudadano: en sus manos está su futuro, en sus manos está su presente, en sus manos estuvo el pasado. Si ustedes no lo transforman, si ustedes no trabajan en él, nadie lo va a hacer por ustedes. Y yo lo he dicho muchas veces en mis diferentes intervenciones en los sindicatos: los políticos desafortunadamente no saben cómo viven los trabajadores de México. Desafortunadamente los líderes sindicales, rápidamente al ascenso a los cargos de representación, se les olvida cómo viven los trabajadores. A los estudiosos y a los académicos, en la satisfacción y en el confort de nuestras oficinas, se nos olvida muchas veces cómo viven los trabajadores. Y Lombardo lo dice: pueblo, sean fieles a sus intereses y a sus anhelos. Para eso nos está invitando a conocer y reconocer cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestros anhelos como clase trabajadora. Para quien no conoce, esta es una fotografía de Vicente Lombardo Toledano joven. Y les pongo ahí en letras rojas: Vicente Lombardo Toledano entendía la política como el instrumento para alcanzar la justicia social y la soberanía nacional. Producto de la Revolución Mexicana, entendía perfectamente cómo quería y cómo se debía construir un proyecto de nación. Él entendía, y lo dijo bien el compañero, de la mano del general Lázaro Cárdenas, entendía que lo primero que tenían que tener para desarrollarse eran los elementos y los instrumentos como el petróleo, de la energía eléctrica, para alcanzar la soberanía y para generar desarrollo. También entendía que los que iban a transformar y los que iban a trabajar para extraer el petróleo y para dar la energía iban a ser los trabajadores. Por eso entendió que tenía que crear las condiciones óptimas para el desarrollo del trabajo y para el aseguramiento de
la evolución de la mano de obra. Por eso entendía que tenía que trabajar en la consolidación de las organizaciones sindicales, en la autonomía, en la libertad y en la democracia. Todo esto lo llevó a cabo a través de la praxis política que estaba encaminada a la transformación social hacia un sistema más justo. 1930 a 1940, una década de cataclismas para México y que venía antecedida de mucha explotación de los ingleses en las minas, de los ingleses en la energía eléctrica y de otros países europeos en el petróleo. Ya había vivido en carne propia, había visto con sus propios ojos la explotación y a lo que reducía a los trabajadores. Y él entendía, si los recursos son del país y los que los trabajan son mexicanos, tenemos que generar las condiciones óptimas para que estos recursos y estos trabajadores sean y estén mejor. Por eso este título de la justicia social, si nosotros paramos a cualquier líder sindical o paramos a cualquier representante o dirigente o a cualquier trabajador y les pedimos que nos expliquen qué es la justicia social, van a decir lo mismo, que la riqueza sea mejor distribuida y que tengamos mejores condiciones. Pues esto que nosotros anhelamos, él lo trabajó y lo construyó desde las diferentes trincheras. ¿Cuáles son para mí los elementos claves de su relación política? Primero, el sindicalismo y el liderazgo obrero. Ojo, no quería, y hace rato entré en una plática con Saúl, y me decía si Lombardo no fue el instrumento para generar el corporativismo, porque crea la CTM, que la CTM después se corrompe con la dirección de Fidel Velázquez. Le dije, no, porque él salió de CTM precisamente porque eran dos modelos diferentes. Fidel Velázquez buscaba el poder político, Lombardo Toledano buscaba el liderazgo obrero y el poder de los trabajadores. Fue, como bien lo dijo, el primer secretario de la Confederación. Su interés por las luchas de la clase obrera nunca estuvo desligado de su interés por el mejoramiento de las clases trabajadoras a través de la educación. Para mí es tristísimo que cada vez que interactuamos con sindicatos o nos invitan a conferencias o a cursos, ellos siempre dicen, es que el mundo de la teoría es muy bonito. Y yo les digo, si nosotros aplicamos los elementos teóricos para transformar nuestra realidad también sería muy bonita. El problema es que no queremos aprender teoría, ni tampoco queremos hacer el ejercicio de la teoría a la praxis. Lombardo Toledano nos decía que no podían estar separados. Una clase trabajadora sin el conocimiento de sus derechos y obligaciones es una clase trabajadora expuesta a la explotación. Estamos en el año de 2025 y muchos filósofos hablan de la decadencia y de la muerte del liderazgo en las organizaciones sociales, políticas y sindicales. Y se atreven a decir esto porque nosotros no hemos podido armar una avanzada de defensa ideológica de los postulados y de la importancia de los trabajadores y el valor que tiene su trabajo. Vicente Lombardo Toledano ya lo vislumbraba. Vicente Lombardo Toledano se adelantó a su tiempo y a su época y creó la Universidad Obrera de México, entre otros institutos y entre otras acciones, para que los trabajadores tuvieran elementos teórico-prácticos para transformar su realidad. Fíjense, les pongo aquí algunos cargos que él ocupó. Representante de la Escuela Nacional de Jurisprudencia del Congreso Constituyente de Querétaro. Fundador y director de la Escuela Nacional Preparatoria. Director y fundador de la Universidad Obrera de México. Oficial mayor del Gobierno de la Ciudad de México. Gobernador interino del Estado de Puebla. Presidente del Partido Popular Socialista. Diputado federal. Secretario General de la Federación Nacional de Maestros, organizador y dirigente de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, fundador del Comité Nacional de Defensa Proletaria, fundador de la Confederación de Trabajadores de México.
Ahí está el claro ejemplo que la teoría, cuando la llevamos a la práctica, se alcanzan objetivos y se transforman realidades. Quien me diga que no necesita la teoría en su praxis, no va a tener resultados óptimos. Y quien me diga que solamente con la praxis, sin teoría, puede transformar su realidad, es una mentira. Otro elemento clave de Lombardo es que en todo su trabajo y todo su transcurso histórico, siempre estuvo influenciado en la Revolución Mexicana y en el Estado. La Revolución Mexicana, los doctos en el concepto de revolución, dicen que revolución es el cambio de una estructura. Y México pasó por el cambio de una estructura, tanto en las instituciones como en la forma de gobierno. Y Lombardo lo entendía. Por eso se formó y actuó dentro del contexto de la Revolución Mexicana, abogando por un socialismo reformista. No el socialismo utópico, ni el socialismo filosófico, ni el socialismo comunismo, sino un socialismo que fuera reformando las leyes a favor de la clase trabajadora, que fuera reformando las condiciones de explotación y las diferencias entre los dueños de los medios de producción y los dueños de su fuerza de trabajo. Él entendía que solamente con un trabajo legislativo y político se podía obtener. Por eso creó confederaciones, por eso creó federaciones, porque entendía que los sindicatos en uno solo no podían influir. Pero si su fuerza crecía, crecía su poder. Él ya no fue culpable de todo lo que trajo consigo el corporativismo en México. Su idea era que entre más número de afiliados, más número de trabajadores organizados, tuvieran una mayor influencia en la transformación de la vida del país. Su visión implicaba un Estado fuerte, capaz de moderar las inequidades y procurar la injusticia de oportunidad, la igualdad de oportunidades, componentes fundamentales de la justicia social. Estado fuerte. Por eso apoyó el proyecto de Lázaro Cárdenas, porque sabía que obteniendo los medios de producción para el Estado y después consolidándolo con la fuerza de trabajo y además con el territorio, tenía los tres elementos de la economía: tierra, trabajo y capital. Y con esos tres elementos podía constituir un modelo de desarrollo en el cual el país empezara a despuntar y a desarrollarse. Les muestro un fragmento de su discurso que se llamaba "El camino está en la izquierda", que pronunció el 23 de julio de 1932 en el Frontón Nacional de la Ciudad de México. No hemos nacido para incorporarnos en un sistema social organizado por otros y que nosotros tengamos que aceptar como bueno. Hemos nacido naturalmente para ir viviendo todos los días, para ir capeando el temporal, como diría un marinero. Pero, además, nacimos para transformar, para contribuir a transformar el régimen imperante. Si nosotros no tomamos en esta situación, si olvidamos en todos los momentos de la lucha que el trabajador tiene una doble misión: vivir, pero vivir de tal modo que su vida contribuya a la transformación del régimen capitalista. Si lo olvidamos y por nuestro afán de vivir todos los días contribuimos a que el régimen se afiance, en lugar de hacer una labor revolucionaria, solo habremos hecho una labor de acólitos del régimen capitalista. Ahí está la concentración de su praxis política con su praxis ideológica, con su construcción ideológica. Si nosotros aceptamos ser esclavos del sistema, no nos quejemos. Si nosotros no buscamos las herramientas emancipadoras y transformadoras de nuestra realidad, no nos quejemos. Y si nos vamos a quejar, no tomemos las armas. Tomemos las armas de la ideología, la construcción de la conciencia y la acción. Recordar que el sindicato, y yo siempre se los digo, es la única organización política que tiene dos características que casi nadie las tiene. Uno, patrimonio propio, que viene de las cuotas sindicales, y dos, personalidad jurídica, que viene de la toma de nota. Nadie les puede decir qué hacer, nadie les puede decir ante quién doblegarse.
Si los trabajadores organizados en sindicatos no hacen nada, es porque, o como lo dijera el maestro Lombardo, se han convertido en acólitos del régimen capitalista. Muchas gracias. Muy bien, para continuar con el programa vamos a darle la bienvenida al maestro Pablo Lezama. Adelante, maestro. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes. En principio quiero ofrecer una disculpa por el retraso. Me tocó bloqueos en diferentes puntos por donde tenía que venir pasando, así que me atrasé mucho. Pero bueno, más allá del horario, quisiera agradecer a Saúl siempre su excelente disposición para poder participar acá en los eventos en la Cámara de Diputados y en el Museo Legislativo. También a Alberto, que pues es un activo muy importante de la Universidad Obrera de México, y desde luego a todas y todos ustedes también, gracias por recibirnos y por tener estos espacios de conversación, particularmente sobre los temas que fueron parte de la lucha de Vicente Lombardo Toledano, pero que siguen siendo parte de la lucha de quienes hoy estamos no solamente siguiendo su ejemplo, sino siguiendo una agenda, que es la agenda de los derechos laborales en México y en el mundo, porque no solamente son derechos humanos finalmente. A mí se me pidió que hiciera alguna participación sobre el Lombardo y su participación o su actividad como abogado. Y la verdad es que pues él tuvo una actividad como abogado, como profesionista, que estuvo muy vinculada hacia lo que después, como abogado, ya más bien como teórico, como filósofo, porque él fue filósofo también, su actividad, decía, como abogado, estuvo muy vinculada a la organización de los sindicatos, a la defensa de las jornadas laborales más justas, en contra de los despidos injustificados. Y luego eso se convierte, tuvo una participación ya más desde el punto de vista teórica, como pues lo que hoy serían llamados los parlamentos abiertos probablemente, en lo que sirvió como base para lo que en 1931 fue la creación de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, yo, de manera muy breve, la verdad, más que hablar de su participación como abogado postulante, quisiera mencionar algunas de las cosas que efectivamente litigó o que encabezó como luchador social y como luchador, pues como abogado, pero también como intelectual, porque son luchas que, aunque Lombardo murió hace 57 años, y eso es lo que hoy conmemoramos, y la Universidad Obrera de México cumplirá 90 años en menos de 3 meses, y ahí celebraremos también este aniversario. La importancia de las luchas que dio Lombardo Toledano siguen vigentes. Él buscó, por ejemplo, o luchó por la dignidad del salario. Y aunque hay que reconocer que en los últimos años ha aumentado considerablemente el salario mínimo, todavía es insuficiente para satisfacer, en términos de lo que menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las necesidades de un jefe o jefa de familia en materia cultural, de recreación,
de seguridad social, de salud. Esa batalla todavía la tenemos que seguir dando. Es un pendiente que tenemos o que se tiene con el pueblo mexicano y que fue encabezado pues principalmente por quienes fueron marxistas, por Marx. Habría que recordar la crítica durísima que hace al capitalismo del siglo XIX, particularmente contra la explotación laboral. Y Lombardo viene a ser uno de los primeros, o si no es que el primero, marxista mexicano. Y entonces la adopción o la lucha que él asume es precisamente contra el tema de la explotación laboral. En México durante muchísimos años no hubo aumentos salariales y se negó, bueno, hubo muy poco relevantes y recientemente se destapó la posibilidad, perdón la expresión, pero se desatora la discusión de incrementar considerablemente el salario mínimo y me parece que todavía tendrá que aumentar más. Una segunda cuestión a la que dedicó su vida y sus luchas fue la estabilidad en el empleo. Y hoy probablemente no solo no avanzamos en el tema de la estabilidad del empleo, hemos lamentablemente se ha retrocedido en la medida en que la impartición de justicia se ha vuelto también más lenta. Y a pesar de que hubo una reforma muy importante constitucional en 2017, que luego se concreta en una reforma legal, pues lo cierto es que actualmente ir a un tribunal o a una junta de conciliación para los asuntos que siguen todavía saliendo ahí, pues es un viacrucis, se tiene que trabajar en el acceso a la justicia y los despidos injustificados. Pues imagínense una persona que le dicen tu asunto va a tardar varios años en resolverse y que necesita vivir de su trabajo todos los días, lo que esto implica. Entonces, me parece que esa es la estabilidad en el empleo, la lucha contra los despidos injustificados. Es una cosa que tenemos que seguir tratando de resolver en México y que tenemos que resolver, no solamente tratar. En materia de libertad sindical, sí se logró, esa reforma es muy importante y ha permitido que una batalla contra los sindicatos blancos y contra el abuso de las empresas en la contratación de estos sindicatos. Sin embargo, todavía tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir logrando que las y los trabajadores verdaderamente conozcan sus derechos laborales, que los ejerzan y que los sindicatos no estén cooptados por grupos o por las dirigencias y que se haga cada vez más pública, más democrática, más accesible la participación de los trabajadores y sus agendas de participación y de mejora de las condiciones laborales. Y en eso también juega un papel muy importante otra de las grandes luchas de Lombardo Toledano. Me refiero al derecho de huelga. La huelga, durante muchos años se presumió, es que no ha habido huelgas en México. Bueno, pero esa no es necesariamente una buena noticia. Y sucedía que no iban a la huelga los trabajadores porque las dirigencias de los sindicatos pues no ponen mucho de su parte, y entonces la lucha que de manera natural se da entre el trabajador que quiere ganar más y el empresario que también quiere ganar más y ambos buscan mejores condiciones para pues, unos de vida y otros de mayor ejercicio de la riqueza. Y esto va a suceder siempre y no dejará de suceder, pero si le quitamos a los trabajadores o no facilitamos, ya no digamos que les quitemos porque no se habla de eso, pero si restringimos el derecho de los trabajadores a utilizar la huelga, entonces estamos también restringiendo los derechos colectivos y los derechos sociales y se necesita
que en esta lucha de poder hacer válidos los derechos laborales, la huelga sea una herramienta eficaz a favor de los trabajadores. Ya no digamos entonces los asuntos de las jornadas de trabajo o de las condiciones de trabajo, perdón, ¿no? Estamos hablando hoy de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Me parece que es un pendiente que tendrá que resolverse pronto y que hay que entrarle a esa discusión con todos los bemoles que conlleva, ¿no? Ahí estará, habrá que escuchar a quienes dicen, oye, pero esto le podría pegar a las pequeñas y medianas empresas, sí, pero también los trabajadores están trabajando de lunes a sábado en las jornadas de 48 horas y lo que esto implica en términos de convivencia y esparcimiento con la familia, pero además también en temas, en el aspecto tecnológico, que se ha vuelto mucho más productiva la jornada de los trabajadores. O sea, tenemos que seguir aumentando y también tenemos que reconocer los trabajadores. México no destaca en ser uno de los países más productivos por trabajador. También tenemos que trabajar en eso, ¿no? Habrá que hacer una discusión importante, habrá que reflexionar en todas estas cosas. Y también algo que ya mencionaba Alberto, en la creación de la Universidad Obrera de México por parte de Lombardo Toledano. Él, efectivamente, siendo un abogado que postuló y al mismo tiempo un filósofo, tenía conciencia de que los trabajadores tienen que ser conscientes, perdón la redundancia, de sus propios derechos para poderlos exigir. Eso es lo que hoy se plantea en términos de construcción de ciudadanía, por ejemplo, para efecto de que una persona, o desde el punto de vista de que una persona no puede exigir sus derechos si no los conoce. Y esa labor la tenemos como una tarea permanente en la Universidad Obrera de México, pero además no basta solamente conocer los derechos. O sea, es muy importante, es fundamental, pero no basta. Necesitamos también darle capacitación a los trabajadores para que puedan cotizarse mejor o cotizar mejor sus servicios. Un trabajador capacitado es más productivo y cobra mejor. Y esas dos cosas, tener personas conscientes de sus derechos y personas mejor capacitadas, es el objetivo central de la Universidad Obrera de México, y en eso se nos va la vida ahí en la universidad. Y finalmente hacer referencia a la situación de seguridad social. La seguridad social, a partir del liberalismo o del neoliberalismo, fue abandonada. Yo les invito un día que vayan a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y aunque es un edificio muy bonito y muy bien conservado y muy bien mantenido, está solo. Es un edificio fantasma. Y lo que sucede es que también la discusión en términos de seguridad social se ha reducido considerablemente. Lombardo efectivamente luchó porque los derechos, que son derechos sociales al final de cuentas, y derechos humanos, que tienen que ver con que haya pensiones, con que haya estancias infantiles, con que haya, guarderías, dice la ley, con que haya servicios médicos dignos, pensiones, jubilaciones, etcétera, etcétera. Es un pendiente, ya no digamos de cómo se ha empobrecido la seguridad social en los últimos años, del 97 para acá, a partir de las reformas de ley del ISSSTE y ley del IMSS, pero también el cómo se ha deteriorado el servicio médico y las posibilidades de acceder a pensiones más dignas. Todas esas causas por las que luchó Lombardo hace
90 años y más, siguen hoy vigentes en este México. Y la verdad es que habría que retomarlas, porque decía ahorita sobre el tema de la seguridad social, ¿cuántos no tienen que pagar los servicios médicos porque simplemente no podemos acceder o porque el acceso es muy complicado? ¿Cómo se ha enriquecido el servicio médico de mala calidad, pero sí de bajo costo? Porque no hay servicios eficientes de salud actualmente. Una de las agendas de la izquierda mundial ha sido siempre que haya mejor educación, mejor seguridad, mejores servicios médicos, mejor acceso a la vivienda. Eso no lo podemos dejar atrás. Tenemos que seguir luchando por esas causas y tenemos que seguir encontrando la forma de mantener esta agenda, estos 5 o 6 puntos que les acabo de mencionar, vigente, y no desde un ámbito de partidos políticos. Es un asunto de ciudadanía y de ejercicio de nuestros derechos. Y ahí es, en la medida en que nosotros logremos avanzar en eso, en la medida que la gente sea consciente de lo que le corresponde, simplemente por ser personas, es que esto empezará a cambiar y empezará a tenerse mejores condiciones de vida. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Bueno, y antes de dar paso a la charla con nuestros expositores, nos gustaría conocer las experiencias, comentarios e importancia de Vicente Lombardo Toledano en la vida de los trabajadores. O sea, ustedes, compañeras, compañeros, alguien que quiera compartir esa experiencia. Sí, muy buenas tardes. Servidor Jesús Netzahualcóyotl Mata Plasencia, de Ensenada, Baja California. Yo soy maestro activo en telesecundaria, en el sistema educativo estatal, allá en Baja California. Desde joven, participando en el organismo juvenil del Partido Popular Socialista, que aquí se mencionó, fue fundado por el maestro Lombardo Toledano, conociendo de su obra educativa desde muy joven, de su obra laboral, filosófica, ya como maestro, ya como trabajador, entender la importancia de la participación sindical, de la participación consciente, unir teoría y práctica, la importancia de entender la relación entre la defensa de los recursos naturales propios, el Estado fuerte y la seguridad social de los trabajadores, la relación que existe. Si no hay un Estado fuerte, si los recursos naturales no están en poder del pueblo, de la nación, es muy difícil que haya recursos para la seguridad social amplia, de calidad. Un Estado delgado, débil, sin recursos naturales bajo su control, es muy difícil proporcionar seguridad social de calidad, educación, servicios. Así resumiría parte de lo que ha influido el conocimiento de la obra de Lombardo a la hora del trabajo de un servidor, y seguramente, ¿verdad?, porque hemos participado en el CENTE,
Sindicato de Trabajadores de la Educación, y de manera social también en aquellos rumbos. Y terminaría yo complementando todo lo que se ha dicho aquí, que me ha parecido muy fiel, muy idóneo, muy pertinente. Una frase de Lombardo: sin mujeres no hay democracia, sintetizaba él. Sin mujeres no hay democracia. Y en este momento es muy común la frase que es tiempo de mujeres. Y ahí podemos darnos cuenta de la vigencia de sus tesis, de sus planteamientos y de sus propuestas desde aquel entonces. Es cuanto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, compañera? ¿Le molesto si pasa aquí al podio, por favor? Adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Elena Oliva Jiménez. Yo quiero hablar de cómo Vicente Lombardo Toledano desde mi niñez marcó mi vida, desde el momento en que en alguna ocasión mis abuelos y mis padres me enseñaron que en el centro del desarrollo siempre debe de estar el ser humano. Y que Vicente Lombardo Toledano comenzó a pensar en México desde su niñez, cuando estalló la Revolución Mexicana. A partir de entonces, él entrega su vida al pueblo de México. Fue de los primeros, en el caso del rubro que voy a hablar, que es el magisterio, porque soy profesora jubilada, y también participante del movimiento inicial que él formó, que fue la juventud, el movimiento de la Juventud Popular, actualmente Juventud Popular Socialista. Él formó un partido, porque decía, primero, que sin saber no es posible luchar, y en segundo lugar, porque la fuerza de la clase trabajadora radica en su unidad. Eso me quedó muy claro, sobre todo porque muchos de nosotros como ciudadanos vendemos horas vida, ¿verdad? Y los derechos no caen del cielo, se lucha por ellos. Por eso, todas esas herramientas las viví en esta organización. Somos sobrevivientes del Partido Popular Socialista, de su dirección nacional. Nos da mucho gusto que la Universidad Obrera promueva este tipo de eventos, porque sí, el neoliberalismo como la forma rapaz del saqueo y explotación de nuestros pueblos desbarató muchas instancias para hacerlas privativas y se dejó de lado la preparación y la educación político, sindical, histórica, cívica y ética hacia nuestra ciudadanía, para hacer más con menos, empezando porque querían privatizar la educación, y bueno, ya lo hemos visto que también se privatizaron algunos sectores de salud, llevando a cabo la formación de las APP, que se encargaban y todavía se encargan de manejar los hospitales del sector salud. Todavía es un camino muy largo que vamos a recorrer, sí, pero organizados y unidos y con el objetivo de transformar esta sociedad, porque no se transforma sola. Empezamos desde nuestros hogares, educando a nuestros hijos, participando en la lucha social, porque como les dije, los derechos no van a caer del cielo, es responsabilidad nuestra contribuir. Lombardo Toledano nació en Teciutlán, Puebla, y él habló y aprendió las lenguas de su comunidad. Y desde entonces colocó en el centro del desarrollo al ser humano por el mejoramiento de su calidad de vida. Y no negamos también su participación en la lucha en los movimientos a nivel internacional por la paz, la amistad y la solidaridad entre los pueblos. Y como diputado federal, pues no se diga, un sinnúmero de iniciativas y propuestas de ley como diputado federal a través del Partido Popular Socialista que hizo, que desafortunadamente en esos tiempos no había una correlación de fuerzas políticas y sociales como las que se tienen el día de hoy con este movimiento de la Cuarta Transformación. Porque la Cuarta Transformación no solo son los partidos políticos, somos los ciudadanos. Ya tuvimos una, la de independencia, luego la de reforma y luego la de la revolución. Y estamos en esta transformación y esa
transformación nos corresponde a todos, desde nuestros hogares, desde el sitio de lucha donde nos encontremos. En el caso mío en estos momentos es la lucha en favor de los médicos residentes que son tratados peor que esclavos de maquila, y también la lucha del Magisterio Nacional, y también la lucha organizativa, porque en el poder se toman decisiones y se reparten el dinero de nuestros impuestos. Cuando ustedes van a comprar tortillas y leche al Oxxo, abajito en su boletito dice impuestos. Entonces, en estas instancias deben de llegar ciudadanas, ciudadanos, miembros de partidos políticos, miembros de sindicatos, claros de que aquí es donde vamos a conseguir el bienestar con nuevas leyes que realmente benefician a nuestro pueblo a través de representantes que realmente sirvan y hagan leyes en favor de nuestro pueblo. Así es que estoy de acuerdo con mi compañero que me antecedió, que dice que sin mujeres no hay democracia porque somos la mitad del cielo y la madre de la otra mitad. Así es que ánimo. Muchas gracias, maestro Romero. ¿Alguien más que quiera pasar? Adelante, por favor. Este podio es de ustedes en este momento. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Flores. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Voy a ser muy breve. Yo tuve la oportunidad de conocer al personaje antes a la Universidad Obrera de México porque pues yo tengo una formación académica, tal, pero llegó un día que entré a un sindicato, al Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y un compañero me hizo el favor de decirme, pues sí, estarás muy preparada, pero no sabes nada de sindicalismo. Hay que ponerse a estudiar, chula. Tal cual. Entonces alguien me dijo, hay una universidad obrera. Y dije, wow, ¿y eso en dónde está? Y así llegué y empecé a tomar cursos, diplomados, seminarios, conversatorios, todo lo que hace la Universidad Obrera me ha preparado en este mundo del sindicalismo y estoy muy agradecida. Luego conocí al personaje. ¿Por qué se llama Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano? Y entonces, trabajando en este lugar, en este recinto, dije, claro, bueno, fue diputado, fue filósofo, ya nos dijeron. Pensé que iba a haber una sesión de preguntas y respuestas, y mi pregunta era esa, ¿cómo contribuyó él al movimiento feminista? Porque no es reconocido como una persona. También es porque en su época no se hablaba tanto del feminismo como tal, como lo conocemos hoy. Y mira qué curioso que las dos intervenciones anteriores hablaron del mismo tema, ¿no? De cómo sí contribuyó a esa lucha, a el quehacer de la mujer en la lucha por la defensa de sus derechos en el mundo del trabajo. Eso es lo que yo quería comentarles. Muchas gracias. Gracias. Tratando de ser breve también, me referiré presentándome primero. Soy maestro jubilado, Cuitláhuac Mata, desde el norte del país, y también en otras partes hemos recorrido ya jubilados, pero desde hace más años, desde que empecé a trabajar de maestro en el año 83, cuando empezó el neoliberalismo más formalmente en la vida laboral. Y desde antes, en la Juventud Popular Socialista, nos formamos en las ideas lombardistas, porque mi madre me decía que conocía a Lombardo desde que ella estaba embarazada, cuando iba a escucharlo ella a la Cámara de Diputados, la de Donceles, la que era la anterior, era el Palacio Legislativo, ¿no?, de esa época, de los años 60 y antes. Pero lo principal es que al entrar al magisterio en su momento, ya luego de la formación juvenil lombardista, con el principio de desarrollar la conciencia de clase, la conciencia de la clase trabajadora, que era lo que escuchaba yo en el ambiente familiar de mis abuelos agraristas y otros amigos de mis padres, ferrocarrileros, y bueno, ya platicaré
lo he platicado con el maestro Romero, que mi padre estuvo en la Universidad Obrera en el departamento jurídico un tiempo, una época. El asunto es que dentro del magisterio, como parte de la clase trabajadora intelectual, pues me di cuenta que el fundador del sindicalismo magisterial pues fue Lombardo Toledano, no solo del primer sindicato, Liga de Maestros del DF, así se llamaba, 1925 o 21 creo, por ahí hay que checar el dato, pero ya después de la unidad del magisterio en lo que hoy es el CENTE, que pasó por varios momentos intermedios y en X momento parte de la CTM o de la UBOSE, me parece. Bueno, son detalles históricos del sindicalismo magisterial, pero resulta que las ideas unitarias de su formación marxista, que no fue al inicio marxista, era idealista y era pues de otra orientación filosófica, de muy joven. Entonces, pero ya en su vida madura, pues tenía muy claro que es la relación de poder en la sociedad y el avance de más democracia y más nivel de vida, pues era a través de la lucha de clases, que aunque algunos la desconozcan, pues es una realidad diaria, ¿verdad? Ya lo decía el compañero, el trabajador diario quiere ganar más y el patrón diario quiere pagar menos, y eso va a ser ayer, hoy y mañana. Eso es la lucha de clases diaria. Y si no somos conscientes, los trabajadores, que somos la mayoría, productores de riqueza, unos de manera de servicios, de intelectual, y otros de manera práctica, o pues si no nos unimos en sindicatos, tiene que ser, porque digo, también en partidos, pero es otro nivel de lucha de poder, por el poder político de la sociedad, pero la base es el sindicalismo como parte del desarrollo de la conciencia de clase. Entonces ahí nos enrolamos como trabajadores desde jóvenes, candidato a diputado, su servidor 2 o 3 veces del Partido Popular Socialista, pero llegó el salinismo y nos quitó el registro, porque pues sabíamos, desde los años 80, yo de joven le tirábamos a Salinas recortar, y empezaba a recortar presupuestos, ¿verdad? Entonces luego, en cuanto pudo, nos quitó el registro, a pesar de haber sido un registro definitivo, el del PPS el año 48, hace ya buen rato, y decía ahí, ¿verdad?, en su momento, registro definitivo, pero pues el salinismo golpeó mucho a la clase trabajadora, no solo de México, ya el neoliberalismo a nivel mundial sigue vigente. Sabemos que eso es el poder económico sigue más poderoso todavía a nivel global. Ahí está Trump y los que están atrás de él, el lobby israelí. Pero bueno, esa visión solo nos la dio el lombardismo a partir precisamente de su lucha mundial por la paz. Él fue vicepresidente de la Federación Sindical Mundial y mantenemos una agrupación llamada Alianza Nacional de Trabajadores, parte de la Federación Sindical Mundial, filial, y termino diciendo que pues hemos organizado desde hace años una continuidad del grupo magisterial lombardista dentro del CENTE original del grupo precisamente de Lombardo dentro del CENTE, que fue el que escribió los estatutos del CENTE, la declaración de principios del CENTE, el programa de acción del CENTE y de otros sindicatos. Sabemos que él fue, ustedes lo deben saber, pero repaso rápido que al dirigir el sindicato petrolero como asesor jurídico fue el autor intelectual de la expropiación petrolera. Realmente el presidente Cárdenas pues fue, y la Suprema Corte en su momento, ¿verdad?, pues fueron también parte pero el armador intelectual de lograr que el sindicato de petroleros y la CTM estuvieran puestos a avanzar en una línea nacionalista, pues fue el maestro Lombardo. Pero termino pues diciendo que ese grupo de magisterial lombardista, pues ahora nos llamamos Frente Lombardista de Trabajadores de la Educación, FLOTE, pero antes fuimos otro con otro nombre, y antes nuestros padres o abuelos con otro nombre dentro del CENTE, porque pues el CENTE, 2 millones de trabajadores, no es fácil ni la unidad ideológica, ni la unidad religiosa, ni la unidad política partidaria, pero sí el grupo lombardista tenemos claro que la unidad gremial, la unidad por 3 cosas clave: elevar el nivel de vida, más democracia
y más independencia y autonomía del gobierno y de los partidos políticos. Esas claridades ideológicas solo Lombardo, con sus enfoques, que pues ustedes oyeron, por ejemplo, al presidente Obrador, que sin hablar de Lombardo, porque pues todavía lo tienen muy vedado y vetado los medios de comunicación tradicionales desde hace decenios, pero pues muchas de sus frases, como esa de que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, es frase de Lombardo Toledano, textual, en varios de sus obras, o en muchas de sus obras, o en varios de sus textos, y así muchas de las enfoques. Simplemente el concepto de la 4T se basa en unos escritos de Lombardo ante la UNESCO, en un informe sobre cultura mexicana, donde hablaba de las 3 revoluciones en México, y ya él mismo ahí decía, con esto termino así, no en ese escrito, pero derivado de ese escrito, decía, por la revolución mexicana al socialismo. Esa es la frase del Partido Popular Socialista, porque el socialismo que se llama reformista en un sentido y que es un socialismo científico y que es un socialismo a la mexicana, es un socialismo latinoamericano, podría decirse también específico de un camino mexicano hacia el socialismo, pues es a través de cumplir los postulados de la Revolución Mexicana, no hay otra, que son 3: elevar el nivel de vida del pueblo, más y mejor democracia, y mayor y mejor independencia política y económica respecto del imperialismo financiero mundial. Eso lo tenía claro Lombardo, de que todos los países como el nuestro, ese es su camino, por la vía pacífica precisamente, que es el obradorismo de estos tiempos y la 4T. Es cuanto, gracias. Bueno, vamos a dar paso a una última participación, compañero Jonathan, adelante, y posteriormente vamos a dar paso a las conclusiones y el cierre de este evento. Bueno, buenas tardes, un gusto verlos y saludarlos. Esta noche más que nada aquí estamos los jóvenes desde la fraternidad y el maestro Vicente, que en su experiencia, que el del sindicato, nosotros unidos como jóvenes, estamos trabajando para que todos aquellos que no conocen el liberalismo, el conocimiento de nuestras identidades en esta nación, en este México hermoso, que como maestro es un guía que con el espíritu de nuestro corazón, él creyó en esa visión, en esa pasión que él vivió, que una narrativa tan dedicada al maestro, con esa visión futurista que ahora nosotros representamos como jóvenes y que vivimos esa trayectoria que él destacó, que él escribió, que él formuló en ese documento, aquí entre la Constitución mexicana y el Poder Legislativo y la Cámara Federal. Ahora nosotros como jóvenes nos abrió esas puertas que ahora damos gracias porque él, su sabiduría y su conocimiento, estamos aquí hablando ante él porque él abrió esas puertas para decir que los jóvenes tenemos la decisión de crear nuestro futuro. ¿Con qué? Con esas bases y leyes que él formuló. Muchas gracias por su invitación y excelente noche. Soy un poco sentimental, ¿no? Pero la grandeza de Lombardo ha sido tan grande. Mi madre, como dijo mi hermano, en la gestación lo conoció. Yo nací en el 68, él murió en el 20 de noviembre, yo nací en diciembre, me puso Lombardo. Así es. Gracias. Mi madre siempre dijo que yo era muy sentimental por el movimiento del 68, que hubo mucho. Yo nací aquí en Tlatelolco, entonces sí me afectó siempre. Y aparte la discriminación de llamarme Lombardo, siempre la sufrí.
los priistas, los panistas, siempre estuvo, pero también el reconocimiento de la grandeza de Lombardo. En todos los lugares del país donde iba, la grandeza del maestro siempre reconocido. Entonces me ha tocado defender, dar a conocer y mantener vivo su nombre en diferentes lugares del país, defender su nombre, su obra. Yo también corría por los pasillos de la Universidad Obrera, de niño también. Sí. Mi padre dio clases ahí. Entonces, muy agradecido al Poder Legislativo que rescata de esa, como le dijo usted, maestro, esa ignorancia lo han escondido el sistema, ¿no? A la hora de Lombardo. Muy reconocido, un reconocimiento muy grande, y nosotros luchamos desde niños para que esto que se ha logrado, la 4T y la mejor repartición de la riqueza nacional, todo eso se está llevando a cabo. Muchas gracias y felicidades. Pasemos a las conclusiones, maestro Romero, maestro Pablo, compañero Saúl, adelante. Sí, ok. Pues muchas gracias por la invitación, maestro Romero, maestro Lizama, por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y pues la reflexión, creo que una de ellas debe de recaer en la necesidad que tienen los sindicatos el día de hoy de compartir, no solamente de generar la autoconciencia o la conciencia de clase, sino también de diseminarla entre las nuevas generaciones. Un sistema en el que estamos insertos que busca generar una individualidad o exacerbar la individualidad, en donde es más importante tener un iPhone que compartir conocimiento con otras personas. Es necesario realizar este tipo de foros y también es necesario pues tratar de trabajar lo suficiente para que las nuevas generaciones pues tengan una conciencia social más que una conciencia individual. Esa sería como la reflexión para mí hoy. Bueno, yo creo que no era la intención celebrar la muerte de Lombardo, sino recordar el legado de Vicente Lombardo. A 57 años de su partida creo que es muy vigente todo su legado. Y yo creo que estaría muy gozoso, o está muy gozoso de ver esta interacción, pero va a estar más gozoso si nosotros hacemos algo por transformar esta realidad. Recuerdo dos frases que me gustan mucho. Una de ellas dice que el trabajador debe de estar como el soldado, siempre dispuesto a la lucha. Y entonces esta frase está encerrada en un escrito donde él dice que el trabajador debe de estar constantemente reflexionando, analizando y actuando. Y la siguiente frase que siempre me llena cuando siento que esto ya vale, porque la verdad que trabajar con sindicatos, con trabajadores no es sencillo. Pablo lo expresó de una manera muy elegante. O sea, sí es un rollo para la Universidad Obrera de México qué hacer para que los trabajadores se involucren, se capaciten, asistan y construyan. Y esa frase es que Lombardo decía que él trabaja por esta realidad y por este presente porque quiere, no porque le guste, sino porque quiere un futuro mejor. Yo creo que esa es la conclusión que yo me quedo, y agradecerles mucho estas palabras, de veras, muchas gracias Lombardo. Sé lo que se ha de sentir llevar este nombre, y para las personas que lo conocen, el ataque que has, pero qué bueno que lo llevas junto con todos tus hermanos muy, muy en alto. Gracias. Gracias.
Bueno, sí suena, ¿no? A ver, también muy breve. El avance, digamos, de la clase trabajadora depende en gran medida de la educación de la clase trabajadora. Y lo que favorecerá al empobrecimiento de los trabajadores será siempre la falta de educación, la falta de conocimiento, la falta de cultura. Esos son los enemigos, el ocio. Y tenemos que seguir esforzándonos en que ser pobre no sea sinónimo de ser ignorante, ni de ser inconsciente de los derechos que se tienen. Porque cuando eso se logre, entonces se dejará de ser pobre, porque habrá herramientas para luchar contra la pobreza de las propias personas. Y yo creo que eso es lo que nos dejó Lombardo Toledano. Yo creo que eso fue, en esencia, su lucha, porque sabía que darle herramientas a los trabajadores, culturales, de educación, y al mismo tiempo de capacitación para el trabajo, era lo que les permitiría salir de la pobreza y construir, ahí sí, ¿no? Bueno, no digo que no lo que tú decías, pero construir un México mejor, ¿no? Que era lo que planteaba y que es el lema de la Universidad Obrera. Muchas gracias. Bueno, y como sabemos, el día de hoy estamos conmemorando el 116 aniversario del inicio de la lucha de la Revolución Mexicana, que dará paso al Congreso Constituyente que se establece en Querétaro. Y resultado de este Congreso Constituyente, un pequeño sector, el Grupo Renovador, se encarga de incorporar el proyecto social y darle el carácter social a la Constitución. Y en esta historia aparece en su momento Vicente Lombardo Toledano contribuyendo y dejándonos un legado. Y bueno, antes de concluir, el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación agradece profundamente a la Universidad Obrera de México y a la Coordinación de Vinculación Sindical y Laboral por traer este tipo de eventos que fortalecen nuestra memoria histórica. De igual manera, agradecemos a la 66ª Legislatura Cámara de Diputados, a los compañeros del área de eventos, del área de comunicación social, de redes sociales, del mismo Museo Legislativo para la realización de este evento. Y con ello vamos a dar paso a la entrega de reconocimientos. Se encuentra la licenciada Seltzin, que pase de este lado, por favor. Adelante. Bueno, Cámara de Diputados, Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, Universidad Obrera de México. Complacen y extienden la presente constancia al maestro Alberto Romero García por su participación como ponente en el conversatorio La importancia de Vicente Lombardo Toledano en el movimiento obrero a 57 años de su muerte. Firma el licenciado Francisco Javier Yebra Guzmán, fechado el jueves 20 de noviembre 2025. De igual manera, al maestro Pablo Lezama, y por último, quisiera que también el maestro Romero se pare de este lado para entregarle al licenciado Saúl Martínez Ortiz su constancia firmada por el maestro Alberto Romero. Bueno, agradecemos a nuestro maestro ponente, maestro Romero, maestro Lezama y el licenciado Martínez por honrar la memoria y el legado de Vicente Lombardo Toledano
y especialmente a ustedes, nuestro público, por su asistencia y atención. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias.